Orlando, Florida. Una llamada cambió el curso de una vida y desató una cadena de mentiras. Era 23 de julio de 2020, cuando el 911 recibió el reporte desesperado de disparos múltiples en un vecindario común. Pero el horror que estaba ocurriendo no era común en absoluto. Eloy Lebron, un hombre de 41 años, fue hallado en el interior de su Toyota Tacoma blanco, víctima de balas que sellaron su destino. Sin embargo, esta historia no es solo sobre un crimen brutal, sino sobre la inquietante verdad que se escondía tras las voces que clamaban justicia. Una testigo que no solo miraba, sino que tejía la conspiración más oscura. La joven que llamó al 911 para denunciar el tiroteo, luego se convirtió en protagonista de un entramado de engaños, medias verdades y silencios mortales. Este es el relato de cómo una detective descubrió que la persona que juraba ayudar en realidad era la asesina, y cómo las piezas de un macabro rompecabezas comenzaron a encajar con cada interrogatorio. La policía inició el caso, con las primeras entrevistas de testigos que eran de suma importancia. La joven que llamó al 911, Markia Angelia Hamilton, era una de las fuentes clave, ya que aseguraba haber sido testigo del tiroteo. En sus primeras declaraciones, Markia insistía en que no tuvo ninguna relación con los disparos. Decía haber escuchado los tiros y huido por miedo, negándose a aceptar cualquier sospecha en su contra. Las respuestas eran cautelosas, medidas, como si cada palabra estuviera calculada para construir una versión distante y segura de inocencia. Pero la detective, con experiencia y aguda percepción, comenzó a notar detalles que no cuadraban. La inconsistencia en las versiones, la evasión de preguntas clave y la tensión visible en su lenguaje corporal fueron señales de alarma. Markia no solo evadía preguntas, a veces su mirada se perdía en el vacío, otras veces sus ojos se entrecerraban, y de repente la voz cambiaba de tono, como una alarma silenciosa que solo los más entrenados podían captar. Mientras hablaba de su miedo y de cómo huyó, pequeños detalles en su relato despertaban dudas. Por ejemplo, su explicación sobre por qué permaneció en el lugar minutos después de los disparos levantó sospechas. Dijo que estaba paralizada, pero las imágenes de vigilancia indicaban lo contrario. La joven parecía luchar contra una mezcla de nervios y la necesidad de controlar la narrativa para protegerse a sí misma. Mientras tanto, otra joven, Yahria Shield, también estaba bajo la lupa. Aunque inicialmente intentaba mantenerse al margen, el interrogatorio fue acercándola cada vez más a un papel activo en la historia que se desplegaba. Yahria, prima de Markia, tenía su propia lucha interna entre defender a su familiar y la presión de la investigación que se hacía cada vez más implacable. Su actitud fluctuaba entre la indiferencia fingida y la fiera determinación de no soltar información, como si cada palabra pudiera ser una bala dirigida hacia su defensa. Las cámaras de vigilancia capturaron movimientos precisos que colocaban a ambas mujeres en el centro de la escena, imágenes donde aparecían saliendo del coche poco después del ataque, con rostros nerviosos y apurados, intentando borrar cualquier rastro de su presencia o participación. El contraste entre sus declaraciones y la evidencia visual aumentaba la tensión en la investigación. Los testimonios de testigos adicionales, que escucharon y sintieron el terror de los disparos, ayudaban a construir un cuadro aún más desafiante para las sospechosas. Hubo observadores que vieron un vehículo blanco Saturn detenido brevemente allí, motor aún encendido, a las pocas cuadras del crimen. Algunos testigos incluso mencionaron haber reconocido las caras de las jóvenes, otras describieron movimientos sospechosos que no encajaban con la versión oficial. La investigación policial estaba en plena efervescencia, y la detective era consciente de que la clave residía en hurgar en cada contradicción, en cada silencio y en el lenguaje no verbal. Markia y Yahria parecían atrapadas en un laberinto del que cada vez les era más difícil salir sin caer en trampas propias. Los interrogatorios se extendían, el desgaste psicológico crecía, y cada palabra ganaba peso en la balanza de la justicia. Un simple «no sé» o «no recuerdo» no era suficiente. La detective quería respuestas claras, pistas sólidas y, sobre todo, la verdad completa. El caso, que inicialmente parecía una llamada desesperada para pedir ayuda, se transformaba en un relato oscuro donde la verdad y la mentira tejían una trama inquietante y cada vez más intrincada. Después de hablar con ambas chicas, los detectives buscaron fortalecer sus pesquisas entrevistando familiares y personas cercanas a las sospechosas.
Un miembro de la familia, que convivió con ambas semanas antes del incidente, reveló detalles que añadieron tensión a la investigación. Según el familiar, Markia y Yaria mostraban signos de nerviosismo y evitaban profundizar en lo ocurrido, con palabras a medias que parecían más un intento de protección que de verdad. No querían contar todo, pero se notaba que el peso de lo que pasó las estaba consumiendo, afirmó aquel familiar, explicando que aunque intentaban mantener una fachada firme, su actitud reflejaba la carga de una verdad oculta. Este testimonio fue clave para la detective, pues aportaba evidencia indirecta de una complicidad envuelta en miedo y silencios. Además, el familiar describió cambios drásticos en el comportamiento de las jóvenes en las semanas previas al crimen. Ambas parecían más reservadas, inquietas, y muchas veces discutían en susurros para evitar ser escuchadas. Se percibía que algo pesado las agobiaba, pero no encontraban la forma de liberarse de ese peso. El ambiente en la casa se volvió tenso, explicó el familiar. Eran jóvenes que buscaban apoyo, pero que al mismo tiempo parecían querer esconder sus verdaderos miedos. Esta mezcla de protección mutua y temor a ser descubiertas creó un clima opresivo que el familiar interpretó como una señal clara de secretos peligrosos que rondaban entre ellas. Para la policía, este relato indirecto era un indicio valioso, pues mostraba cómo la presión del caso comenzaba a afectar no solo la apariencia, sino el núcleo mismo del círculo cercano a las sospechosas. El testimonio permitió a la detective entender con mayor profundidad la dinámica entre Markia y Yaria, los silencios que guardaban y la resistencia a revelar lo que verdaderamente sucedió aquella fatídica tarde. Cada entrevista se transformaba en un campo de batalla psicológico. La detective no solo enfrentaba palabras, sino estrategias calculadas para confundir y manipular. A medida que se profundizaba en las preguntas, Markia mostraba signos de desgaste. Evitaba detalles específicos, desviaba la conversación y a veces respondía con respuestas vagas o contradictorias. El equipo policial encontró discordancias entre sus declaraciones iniciales y el movimiento registrado en su teléfono móvil, que indicaba presencia en la escena del crimen. Estos datos técnicos reforzaban la sospecha de que sus relatos intentaban ocultar una participación directa. Yaria, por su parte, igualmente esquiva, buscaba minimizar su vínculo, pero las pruebas no daban espacio a dudas. Las cámaras, los testimonios cruzados y el análisis forense apuntaban a la misma conclusión silenciosa pero contundente. Ambas participaron en el crimen y la llamada al 911 era una fachada cuidadosamente construida. En varias ocasiones, la detective planteó preguntas directas que ponían en jaque a ambas jóvenes. Markia intentaba desviar con explicaciones inconexas o reemplazando detalles de su versión para hacerla parecer plausible. No obstante, la policía contaba con evidencias concretas como registros GPS y videos de vigilancia que eran imposibles de negar. Durante una sesión de interrogatorio prolongado, Markia entró en contradicción al explicar dónde estaba exactamente cuando se dispararon los tiros. Por un lado decía que estaba en el interior del vehículo de su prima, oculta del peligro. Por otro, las imágenes la mostraban saliendo del auto con rapidez y actitud nerviosa. La detective, paciente pero firme, hacía notar estos deslices sin permitir que la acusada esquivara la responsabilidad. Yaria intentó desligarse al afirmar que solo había ido de acompañante y que ni siquiera había manejado el vehículo en el momento del crimen. Sin embargo, entrevistas posteriores y análisis de múltiples dispositivos desmentían esta versión. Aunque no tenía licencia de conducir, había manejado el Saturn blanco aquel día, un dato que complicaba aún más su situación legal. Entre documentos, grabaciones y testimonios, se fue delineando una historia donde ambas mujeres desempeñaron papeles activos. Por ende, su inocencia se volvía cada vez más inviable conforme la evidencia las colocaba en el centro de la escena. El uso de la llamada al 911 como estrategia para aparentar inocencia y desviar sospechas fue detectado y desmontado por un equipo policial meticuloso. Este entramado de mentiras llevó el caso a un punto inesperado en el que ya no bastaba negar, sino que las acusadas debían enfrentar la realidad de sus actos. Las pruebas acumuladas convertían a sus versiones en relatos frágiles, y sus palabras se transformaban en ecos de una verdad que poco a poco tomaba forma implacable. La clave final en el caso fue la estrategia de la detective para observar más allá de las palabras. No se trataba solo de escuchar, sino de leer entre líneas, entender qué se ocultaba en las pausas, en el miedo palpable y en las evasiones calculadas.
La decisión de Markia de tomar el papel de testigo, haciendo la llamada que activó la respuesta policial, buscaba desviar sospechas y ganar tiempo. Pero la detective vio la sombra que se escondía tras esa voz firme y suplicante. El enfrentamiento en el interrogatorio fue desgastante, lleno de silencios incómodos y miradas evasivas. Finalmente, cuando la presión se hizo insostenible, Markia cayó en contradicciones que llevaron a la policía a la certeza. La testigo era en realidad la asesina. Markia fingía fragilidad, pero de manera sutil, un nerviosismo contenido delataba sus verdaderas emociones. Cuando la detective le mostró los videos de vigilancia, el cambio fue palpable, aunque intentó mantener una compostura estoica. Se le pidió que describiera con detalles precisos su ubicación durante el tiroteo. Markia comenzó con evasivas, afirmando que no recordaba bien, o que no estaba prestando atención a esos detalles. Pero cada argumento flojo fue respondido con pruebas irrefutables. La evidencia visual mostraba exactamente cuándo se bajó del vehículo, la hora y el lugar. Peor aún, en un momento clave, Markia trató de justificar su inocencia señalando que tenía tatuajes visibles en el brazo, argumentando que eso la haría identificable y por lo tanto no habría hecho disparos. Sin embargo, investigaciones posteriores mostraron que esos tatuajes eran recientes y que ella misma había mentido sobre la fecha en que se los había hecho. Esta falla fue la brecha que abrió la puerta a la verdad. La detective, con paciencia y firmeza, siguió desgranando las incongruencias hasta que no quedó más espacio para la duda. Ella misma le pidió a Markia que demostrara cómo habría disparado desde el vehículo, y su gesto coincidía con la descripción de un testigo ocular. Por otro lado, la mujer intentaba desviar atención hacia terceros, sugiriendo que algún otro podría ser el responsable, intentando proteger a personas cercanas, quizá a su novio. Pero la detective no dejó que esas maniobras alteraran el curso de la investigación. El que la llamada al 911 proviniera de su propio teléfono celular y que fuera ella quien inicialmente pintaba la escena como víctima, ahora tomaba una connotación más siniestra. Era la autora del crimen que pretendía evadir la justicia usando la policía. Este juego peligroso entre engaños, medias verdades y exámenes psicológicos no solo puso a prueba la habilidad de la detective, sino también sacó a la luz la inquietante capacidad de manipulación de Markia. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que ser testigo y víctima al mismo tiempo puede ser una estrategia para ocultar la verdad? Déjanos tu comentario con tus ideas y teorías. Queremos saber tu punto de vista. Si te está gustando este caso, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para no perderte ninguna actualización y deja tu like para apoyarnos a seguir trayéndote casos impactantes como este. Continuemos. Esto aún no termina. La familia de Eloy Lebron quedó destrozada, enfrentando el dolor de una pérdida injusta y la incertidumbre sobre la justicia. William Morales, primo de la víctima, expresó con dolor: perdimos a alguien que era mucho más que un familiar. Era un hermano, un amigo, y la injusticia nos hiere todos los días. Más allá de lo personal, este caso generó un impacto profundo en la comunidad de Orlando y abrió un debate necesario sobre las complejidades que enfrentan especialmente los jóvenes inmersos en contextos sociales difíciles. Las heridas que deja un asesinato no solo afectan al núcleo familiar, sino también a los vecinos, a los amigos y, en últimas, a toda una comunidad que se ve abruptamente tocada por la tragedia y que enfrenta el miedo y la incertidumbre. Este tipo de crímenes ponen sobre la mesa la urgente necesidad de prevención social y apoyo psicológico para jóvenes que, como Markia y Haria, pueden verse atrapados en circunstancias que los llevan a tomar decisiones trágicas y fatales. Profesionales en trabajo social y psicología comunitaria han señalado que muchos jóvenes se ven inmersos en redes de violencia que con frecuencia se alimentan de la falta de oportunidades, la exclusión social y la ausencia de referentes claros. La investigación de Eloy Lebron también evidenció cómo, en ocasiones, quienes aparentemente son las primeras voces en denunciar un crimen pueden ocultar secretos profundos, y cómo la justicia requiere ir mucho más allá de las apariencias para proteger a las víctimas y a la sociedad. Este caso recordó a muchos que la violencia no es un fenómeno aislado, sino un síntoma de problemas estructurales que demandan atención coordinada de todas las instituciones y sectores sociales. Además, la familia de Eloy ha expresado su deseo de que su historia sirva para generar conciencia, fomentar el respeto a la vida y promover espacios seguros donde los jóvenes tengan la posibilidad real de construir caminos distintos.
En las redes sociales y medios locales, su nombre se ha usado para recordar lo frágil de la vida y lo urgente que resulta crear políticas públicas que promuevan la paz y la prevención del delito. Las investigaciones policiales mostraron que nada es tan sencillo como parece, y que a veces quien levanta la voz para pedir ayuda puede estar escondiendo los mayores secretos. Este caso refleja una realidad perturbadora. No siempre las apariencias son confiables y la verdad puede esconderse tras la máscara más insospechada. La detective que supo leer más allá de las palabras logró sacar a la luz una verdad dolorosa, pero necesaria. Detrás de cada estadística y llamada al 911 hay historias humanas complejas, llenas de contradicciones y misterios por resolver. Y eso sería todo. Si este video te ha impactado, compártelo y suscríbete para no perder ninguna entrega de esta serie de crímenes reales. No olvides dejar tu like. La verdad siempre merece ser escuchada. Nos vemos en el próximo video.